Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. 9 de noviembre de 1933. La emisora cultural de la Universidad de Antioquia sale al aire por primera vez. Desde Medellín, República de Colombia, transmite la emisora cultural Universidad de Antioquia. Desde entonces, millones de voces han cruzado nuestro dial, transmitiendo a todo el planeta las ideas de nuestra universidad. Antioquia vive, habla, se escucha y se encuentra desde su alma mater. ¡Viva la universidad! 9 de noviembre de 2013. 80 años de Radio Universitaria. ¡Que viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Concierto Encuentro de Cuerdas Tradicionales Colombianas. En su 19ª versión, busca reunir a intérpretes y agrupaciones musicales en un evento académico, artístico y cultural que tendrá lugar del 21 al 24 de agosto en diferentes lugares de la universidad y el departamento. Disfrute de esta actividad en el edificio de extensión, la Facultad de Artes, Casa de la Cultura del municipio de Caldas y concierto final en el municipio de Concordia. Más información en la Unidad de Comunicación y Mercadeo de la Facultad de Artes. Teléfono 219-5887 o en el Grupo de Valores Musicales Regionales. Teléfono 219-5985. A esta hora estamos en Conexión Antioquia, hoy hablando de el dengue, todas sus características, todas sus potencialidades de llegar a ser un verdadero problema de salud pública. Saludamos a esta hora de la tarde a Antonio Rodríguez, allá en el municipio de Andes. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias, Carlos. Saludos a usted, a todos los oyentes y sobre todo también un saludo muy cordial a nuestros invitados allá en la mesa de trabajo. Escuchando a los profesionales empieza uno a perder la fe en torno a cómo y de qué manera también controlar todo ese tema del dengue, aunque se tienen muchas campañas que buscan la mitigación y la prevención. Siempre que hay un nuevo brote o que arrecia la enfermedad nos coge como descuidados y se adelantan campañas ya cuando hay muchas personas infectadas. ¿En qué estamos fallando o en qué está fallando el sistema de salud o las entidades responsables, o definitivamente esto es imposible de controlar y de prever? No, primero que todo, no pierda la esperanza, no, esa no es el objetivo de nuestra entrevista. Realmente, si bien hasta la fecha no hay un tratamiento específico para la enfermedad y no hay vacuna todavía patentada, las acciones que se toman realmente es para mitigar, para disminuir las poblaciones del mosquito. O sea, si esto no fuera así, si las acciones no fueran de una u otra forma contundente, como fumigación, recolección de inservibles, monitoreo en las casas mediante levantamiento de índices, pues yo no sé en qué estado estaríamos de infestación y de incidencia del dengue, ¿cierto? De todas maneras, lo que yo decía ahorita, eso tiene que ser un trabajo mancomunado entre la ciencia, la comunidad y los entes políticos. Entonces yo digo que un poquito la falla está en esa falta de anclaje entre esos tres actores. Sí, lo que yo decía, la población se tiene que hacer consciente y tiene que cambiar algunos hábitos porque es algo cultural. Si eso no nace desde la casa, desde que yo no puedo tener un florero con agua porque eso puedo estar haciendo un criadero y ese criadero puede ser el responsable de la muerte de un vecino, entonces ahí pues no estamos haciendo nada. Entonces la cultura. Segundo, las investigaciones, hay infinidad de investigaciones con resultados muy interesantes, pero que no son acogidas por las entidades gubernamentales. Entonces ese desacople yo creo que también hace como que algunos esfuerzos sean, abro comillas, en vano, cierro comillas.
Pero no hay que perder las esperanzas, porque yo creo que va a llegar el momento en que se tenga que anclar estas entidades y trabajar al menos el gobierno con todos los resultados de los estudios científicos, o esa es la esperanza de uno como investigador. Sí, y es que precisamente pues estamos precisamente haciendo este tipo de espacios para, pues de alguna manera, pues dar a conocer este tipo de padecimiento, pues, y que de alguna manera también se crea una conciencia alrededor de este tema, y que precisamente por eso todo el saber de las personas y en este caso de grupos de investigación como los de la Universidad de Antioquia hacen un gran esfuerzo para detectar y aprender a controlar este tipo de enfermedades. Natalie. Yo quería preguntarles cuál es la prevalencia de este dengue acá en Medellín y cuáles son como las zonas más afectadas, que se está haciendo como frente a esto desde el grupo. Bueno, realmente uno en cuestiones de dengue tendría que hablar de incidencia, porque es una enfermedad aguda. La mayor incidencia se da en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín. Y bueno, igual todas las direcciones locales de salud tienen algunos planes implementados, como lo decía ahora, qué tal que no se hicieran esto, no sé hasta dónde se elevaría la incidencia. Y en torno a esto, pues, que es lo que se llama vigilancia entomológica, es que hasta la fecha, pues, se trata de disminuir esas poblaciones de mosquitos. Sí, igual hay que tener en cuenta que justo el 2013 es un año en el que el dengue está realmente disparado, ¿cierto? En comparación con el año pasado. Ahora tenemos en todo Colombia tenemos 33.480 casos, mientras que en el 2012 en todo Colombia fueron tan solo 28 durante todo el año, ¿cierto? Es decir, ya sobrepasamos el número del año pasado de personas con dengue. Y apenas estamos en agosto, ¿cierto? En Antioquia hasta el momento se ha reportado 1.896 personas con dengue y 56 personas con dengue grave. Eso es preocupante, por lo que les digo, porque es un año en el que definitivamente el número de personas infectadas ha crecido bastante, y como decía Zair, pues el Valle de Aburrá es la subregión de Antioquia, pues, que lidera este escalafón, pues porque precisamente es, digamos, la subregión más densamente poblada. Pero después tenemos subregiones como la del occidente también, donde, pues, como nos mencionaban ahorita, Santa Fe de Antioquia presenta también altos niveles altas tasas de incidencia. También está el Magdalena Medio y el suroeste. Estas 4 subregiones son en el departamento las que mayor número de casos reportan y mayor presencia de mosquito, pues también obviamente también reportan, ¿cierto? En un nivel, pues, como moderado, digamos que no es tan elevado el riesgo. Están las subregiones del Bajo Cauca, Urabá y Noreste, y finalmente, pues, las subregiones del norte y el oriente, pues, que son las regiones, digamos así, que tienen un poquito de temperaturas un poco más bajas, pues son las que menos riesgo o menos número de casos han reportado hasta el momento. De todas maneras, yo creo que el esfuerzo es a que nosotros nos personifiquemos de ese papel como promotores, y también estemos, yo sé que uno al principio, cuando le hablan de todo este tipo de enfermedades, sobre todo estas que son transmitidas por vectores, pues uno se acuerda de ellas por ahí 8 días y ya después se le olvidan. Pero cuando vuelve y mira las noticias, y yo sé que ahora, por ejemplo, en la televisión y en radio están volviendo a pasar muchas propagandas o muchos comerciales sobre el dengue, entonces uno tiene que caer en cuenta y decir, bueno, vamos a tratar de nuestra comunidad, pues, hacer algo, ¿cierto? Y hacer algo puede ser simplemente conversar sobre el tema. Y yo creo que la mayoría de personas ya tienen las nociones básicas y claves para evitar que el mosquito se críe en su entorno, ¿cierto? Las llantas con agua, los recipientes con agua, por más de 8 días, en fin. Entonces yo creo que la clave está en que nos volvamos como replicadores de esa información. Sí, y es que de todas maneras la educación con respecto a este tema es fundamental.
Vamos a saludar a esta hora a Eliana Hernández, allá en el Bajo Cauca antioqueño. Muy buenas tardes, Eliana, ¿qué tal? Carlos, muy buenas tardes para usted, para todos los compañeros de esta Conexión Antioquia, los invitados que nos acompañan el día de hoy en las instalaciones de nuestra emisora cultural en el Paraninfo. Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es abordando esta problemática del dengue, de pronto como, digamos, de un lado social demográfico, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de dengue como tal, la prevalencia del dengue, podemos hacer como esa asociación de, digamos, mayor presencia de dengue en los hogares donde, digamos, se encuentran más carencias, es decir, hay como esa correlación dengue-pobreza, o dengue, digamos, zonas costeras, dengue zonas ribereñas, como es el caso del Bajo Cauca antioqueño. Quisiera saber cómo existe como esa correlación. Y de otro lado, viendo como esa preponderancia del dengue, y desde luego hay varias campañas, toda la actividad que se realiza en torno de esto, pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que de alguna u otra manera estemos abordando una problemática de salud pública? Bueno, en cuanto a la incidencia del dengue, hay muchos estudios en los cuales se demuestra que el estrato socioeconómico está ligado a una mayor incidencia, porque en los estratos socioeconómicos bajos vamos a encontrar una mayor densidad poblacional, ¿sí? Un mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado, por decirlo así. Pero hay algunos estudios en los cuales esto no queda tan explícito. Es el caso del municipio de Bello y el municipio de Itagüí. La incidencia de dengue en el municipio de Bello es mayor que en el municipio de Itagüí, pero el municipio de Itagüí tiene una mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que el municipio de Bello. Entonces no se podría decir que hay una palabra dicha en ese sentido, en ese aspecto. El dengue en particular tiene una epidemiología, si bien generalizada, que es más probable encontrarla a tal temperatura, a tal altura, también tiene, yo diría que una epidemiología muy específica que va a depender del estatus inmunológico de la población, de la estructura de esa población en cuanto a hacinamiento, etcétera, y esto podría entonces conllevar a la diferencia en todos estos estudios. Realmente está muy relacionado con altas densidades poblacionales y con el estado inmunológico de la población. Es decir, si la población está inmune contra un serotipo, supongamos el serotipo 1, si vuelve a entrar el mismo serotipo, nadie de esa población se va a enfermar porque ya se habían enfermado por ese serotipo y están inmunes, pero luego de un tiempo, por migración de las personas, etcétera, puede haber una nueva población susceptible que llegó de otros lugares a dengue 1, y si vuelve a entrar dengue 1, entonces ahí sí podría volver a haber una epidemia. Y yo me voy a permitir responder un poco la segunda pregunta, y tiene que ver, voy a tomar como antecedente lo que Zaira acaba de decir con respecto a esas diferencias regionales, básicamente, que uno podría observar en cuanto a la incidencia por dengue, ¿cierto? Ese fue uno de los motivos, como Zaira lo mencionó ahorita. Ella realizó su tesis de doctorado construyendo mapas de riesgo, ¿cierto? Y a partir de ese trabajo, y relacionado con esto que venía diciendo, ese fue uno de los objetivos que nosotros nos propusimos para desarrollar este proyecto que actualmente estamos desarrollando en el grupo. Y el objetivo era tratar de dar respuesta a qué factores pueden estar explicando que en ciertos municipios o en ciertas regiones, no solamente la cantidad de mosquitos, las condiciones de temperatura, de altitud, son las que definen el número de personas que se infectan. Entonces, nosotros estamos actualmente desarrollando esa pregunta. Para eso estamos comparando distintas características relacionadas con dengue en 3 ciudades que presentan como panoramas distintos. Una ciudad, como lo dijo Zair, Bello, ¿cierto?, que muestra altas o moderadas tasas de índices larvarios,
pero donde los casos por dengue no son bajos, son altos en realidad. También estamos estudiando otra región, por ejemplo, otra ciudad en Villavicencio, donde los índices son súper altos y hay mucha incidencia, y otra ciudad como Riohacha, donde hay mucho mosquito, pero la incidencia es mínima. Entonces nosotros nos preguntamos, en realidad... Algo curioso ahí. Sí, nosotros nos preguntamos, porque, y acá reitero la idea de que nosotros... Son 3 los actores involucrados, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, desde el punto de vista de las personas, ¿qué puede estar pasando? Y hay otros grupos de la universidad que trabajan la parte, por ejemplo, de la genética humana, y ellos se preguntan, bueno, ¿será que es que el componente genético de las poblaciones que viven acá en estas ciudades de cierta manera los hacen más o menos o susceptibles a la infección, aparte del estatus inmunológico, pues? Nosotros nos preguntamos, ¿será que las poblaciones de los mosquitos de estas 3 ciudades son distintas en cuanto a la capacidad de transmitir ese virus? Es decir, habrá poblaciones que no son capaces de infectarse con el virus y por ende no son capaces de transmitirlo al humano, y eso hace que en esa población las personas se infecten menos. Entonces, yo creo que todo esto, o sea, nosotros somos biólogos y entendemos este problema desde el punto de vista biológico, porque lo que decíamos ahorita de la parte social le corresponde a otros profesionales desde el área social. Nosotros indagamos desde el punto de vista biológico, y desde esto nos interesa entender por qué estas poblaciones de mosquitos son o no más importantes en algunas regiones. Y al final lo que nosotros estamos buscando es generar, por ejemplo, un sistema en el cual las autoridades en salud puedan de cierta manera prevenir o como predecir hasta donde sea posible cuándo o en qué momento o en dónde posiblemente pueda haber un brote de dengue. Eso sería como el objetivo máximo de una investigación, que eso por supuesto será a muy largo plazo, pero yo creo que sería como lo final a lo que nosotros le estaríamos apuntando, conociendo las características del dengue en esos distintos escenarios y panoramas, cómo nosotros podríamos tratar de predecir cómo o en dónde podría surgir un foco de infección bastante significativo, y bueno, y en algún momento se podrá hacer como un acercamiento a eso. De hecho, a la par con este proyecto que es definición de ciertas características biológicas de los mosquitos a nivel espaciotemporal y su relación con la incidencia de dengue, el Grupo de Biología y Control de Enfermedades Infecciosas va a comenzar a desarrollar un proyecto con la Universidad EAFID y específicamente con profesionales de la carrera de Ingeniería Matemática, y lo que se busca entonces ya es desarrollar e implementar un modelo matemático para dengue. Igual son los primeros pasos, estamos comenzando a andar un camino seguramente lleno de espinas, en los cuales nos vamos a encontrar muchas dificultades y vamos a aprender muchas cosas, pero siempre apuntando a encontrar una solución. Qué tan cercana o qué tan lejana, yo creo que eso nadie lo puede decir en este momento. En ese sentido del apoyo a la investigación, en Colombia se está apoyando este tipo de trabajo que ustedes realizan, o cómo sienten ustedes esa posibilidad de desarrollar este tipo de investigaciones que pues le darían mucho bien al país, porque supongo que al ser una enfermedad muy desde esta zona tropical, tórrida, pues los países del norte, pues los grandes centros de investigación del mundo que están en Estados Unidos o Europa, pues casi no investigan sobre el tema. ¿O cómo es ese mapa en este momento? Sí, eso es una pregunta interesante, porque de todas maneras sí, hay obviamente, y sobre todo los brasileños, que bueno, como son tantos, y allá el dengue también es un problema muy grande, y ellos en realidad aportan muy muy fuertemente a la investigación, son los abanderados en este tema, digámoslo, en América, ¿cierto? Uh-huh. En Colombia particularmente existen muchos grupos y muchos científicos trabajando en dengue, y el apoyo para dengue actualmente, dadas las circunstancias, pues digamos que ha sido de cierta manera, o comparativamente con otras enfermedades, pues un poco más atendida. Sin embargo, yo creo que de todas formas, como lo estábamos mencionando nosotros, tratar de entender una problemática de esta complejidad desde un punto de vista biológico es un tema que no es
que no dará resultados a corto plazo. Entonces, muchas veces los entes también encargados de financiar, o los entes políticos, gubernamentales, tampoco les interesa, porque no son soluciones a corto plazo y lo suficientemente prácticas. Entonces no les interesa mucho invertir en proyectos de investigación desde un punto de vista biológico. Entonces de ahí el asunto es un poco difícil desde ese tema. Entonces ellos enfocan más sus esfuerzos a la parte práctica, a la parte de vigilancia vectorial, de control, de resistencia a insecticidas, algo que sea un poquito más a corto plazo. Pero yo creo que la solución es una solución de fondo, y es una solución que se demorará todavía en ser conseguida. Bueno, estamos llegando ya al final. ¿Algún tema que ustedes consideren, algún aspecto que quisieran ya resaltar en estos últimos minutos que de pronto se nos haya quedado como sin ampliar, o que quisieran tener pues como una apreciación final? Bueno, realmente quiero hablar un poco acerca de el financiamiento a la investigación en Colombia. Lo que he podido observar en los últimos años, en los años recientes, es que esta financiación se está enfocando mucho a la ciencia aplicada. Y me parece que no debemos olvidar la ciencia básica, porque la ciencia aplicada es hija de la ciencia básica, y sin ciencia básica es imposible poder desarrollar productos. Entonces es como un llamado a las entidades gubernamentales que no olviden la ciencia básica, porque si olvidan la ciencia básica, este boom de ciencia aplicada va a morir con mucha rapidez. Sí, yo quisiera pues como al mismo tiempo hacer un llamado también para que las personas que nos están escuchando, yo sé que muchas de estas personas pueden ser quizás profesionales o estudiantes de la misma universidad, a que ellos entiendan de cierta manera que la universidad como alma mater está haciendo un esfuerzo muy grande para llevar a cabo productos científicos de vanguardia. Hay muchos grupos de investigación a los cuales pues nosotros tuvimos en un momento determinado la fortuna de participar, pero que estas puertas están abiertas inclusive para los estudiantes de las subregiones. Entonces yo creo que la vinculación desde las subregiones puede ser muy importante, porque son ellos los que están, por ejemplo, padeciendo de cierta manera entre un ejemplo, dengue, ¿cierto?, en Santa Fe, Antioquia. Entonces ellos podrían ser partícipes importantes de la solución. Entonces yo creo que la conexión con los grupos de investigación, con la misma universidad, podría ser muy importante. Bueno, últimas recomendaciones, de pronto unos tipsitos sobre la prevención de cómo evitar esta transmisión del dengue. Yo creo que muy importante, no tener criaderos para el mosquito. Todos los depósitos con agua limpia, con aguas estancadas en general, se deben vaciar. Los tanques, en algunos lugares todavía se utilizan los tanques de agua y en la poceta, que llamamos aquí en Antioquia. Esos tanques de agua, a la gente se le recomienda que los vacíe y los lave. Si la gente no lava estos tanques, no está haciendo absolutamente nada. Entonces yo creo que la primera recomendación es no tener criadero, no darle oportunidad al mosquito para que se reproduzca. ¿Sí? Yo creo que esa sería la primera, ni floreros con agua, absolutamente nada que pueda servir de criadero. Segundo, cuando tengamos unas manifestaciones sintomáticas de dengue, como una fiebre, dolor de cabeza muy alta, no nos automediquemos, recurramos al médico. Yo creo que son dos recomendaciones muy importantes. La tercera, repliquemos estas recomendaciones entre las personas de nuestra comunidad. Bueno, les agradezco mucho entonces a los profesionales, Orieta Arboleda Sánchez, que es investigadora, bióloga de la Universidad de Antioquia, y también al biólogo Andrés Mauricio Gómez Palacio, por habernos acompañado y compartido estos conocimientos alrededor de estas investigaciones que hace la Universidad de Antioquia alrededor del dengue.
Esta fue una realización de la Corporación Académica para el Estudio de las Patologías Tropicales, con el apoyo de la comunicadora Natalie Guzmán. Agradecemos la asistencia técnica de William González y la presentación de este espacio de Conexión Antioquia de Carlos González. Ya llega el boletín de noticias y luego el radio consultorio. Sigan con nosotros. Conexión Antioquia. Con la cultura. Con la salud, con el entretenimiento, con la actualidad. Conexión Antioquia, un encuentro diario para tratar los temas de interés en nuestro departamento. Es radio, es cultura, es sonido, es educación. Es la emisora cultural Universidad de Antioquia. Con